En esta ocasión, voy a explicar detalladamente los temporizadores o timer. También voy a explicar cómo usted debe realizar la conexión del circuito, ya sea para alumbrado o para control de motores eléctricos. Así que, les invito a seguir viendo este video. Un temporizador o timer es un dispositivo que nos permite ajustar el tiempo de conexión o desconexión de un circuito eléctrico después de generada una orden. Estos dispositivos son ampliamente usados en la industria y automatización. Los temporizadores se pueden clasificar en eléctricos, neumáticos y electrónicos. Estos pueden trabajar con retardo a la conexión o la desconexión. Primero, definamos y veamos las diferencias entre un temporizador de retardo a la conexión y un temporizador de retardo a la desconexión. Temporizador de retardo a la conexión o Time or Run Delay, conocido por su abreviatura TON. Permite conectar al circuito haciendo conmutar sus contactos después de un cierto tiempo de generada la señal de activación. Entendamos mejor todo esto con un pequeño ejemplo. En la parte izquierda se muestra un pequeño circuito donde la bobina del temporizador TON se representa tal como se muestra, dentro del recuadro una X. Su contacto correspondiente es el 1518, el cual va a conmutar después de cumplido el retardo ajustado en el temporizador. Si cerramos el contacto S para energizar la bobina K, entonces empieza a cronometrar el tiempo de retardo a la conexión. Cuando se cumple este tiempo, el contacto auxiliar K conmuta y se cierra para permitir pasar la corriente y energizar el indicador H. Si abrimos el contacto S para desenergizar a la bobina, inmediatamente el contacto K del temporizador cambia de estado y desconecta el circuito, ya que este solo actúa al momento de la conexión más no en la desconexión. Temporizador de retardo a la desconexión o Timer of Delay, conocido por su abreviatura TOF. Permite desconectar al circuito haciendo conmutar sus contactos a su estado por defecto después de un cierto tiempo de generada la señal de desactivación. Entendamos mejor todo esto con un pequeño ejemplo. En la parte derecha se muestra un pequeño circuito donde la bobina del temporizador TOF se representa tal como se muestra, parte del símbolo está pintado color negro, el cual indica que es un temporizador con retardo a la desconexión. Su contacto correspondiente es el 1518, el cual va a regresar a su estado por defecto después de cumplido el retardo ajustado en el temporizador. Si cerramos el contacto S para energizar la bobina K, inmediatamente el contacto K del temporizador también se cierra, es decir, conmuta y deja pasar la corriente para encender al indicador H. Hasta este punto, todo bien, aún no se habilita el proceso de retardo a la desconexión. Aquí viene la parte interesante. Si abrimos el contacto S, entonces empieza a cronometrar el tiempo de retardo a la desconexión. Cuando se cumple este tiempo, el contacto auxiliar K conmuta, es decir, se abre y el indicador H se apaga. Entonces, estos son los dos estados en los que se puede ajustar los temporizadores, tanto para la conexión como para la desconexión de circuitos. Por ejemplo, aquí un relé temporizador modular Celio de 24 a 240 voltios en corriente alterna o continua, el cual tomé como referencia de la marca Schneider Electric. Este es un temporizador de retardo a la conexión. Dentro de la descripción que trae impreso este dispositivo, no nos indica de manera explícita que es un Timer on Delay o TON, pero nos da un diagrama donde se muestra que específicamente es tal dispositivo. Veamos un poco más a detalle. Este dispositivo trae dos perillas de ajuste para la temporización. La primera perilla es para el rango de temporización. Con esta perilla giratoria, podemos ajustar un tiempo de retardo desde 1 segundo hasta 300 horas. La segunda perilla es para la configuración de temporización, es decir, para configurar el porcentaje de tiempo de retardo que se va a cumplir según el rango seleccionado con la primera perilla. Además de estas dos perillas, se tiene un botón de diagnóstico de color verde. Voy a explicar brevemente qué nos quiere decir las gráficas y esquema que trae en el costado.
Se va a explicar el esquema de conexión simplificado y el diagrama de tiempo de retardo a la conexión clásico. Centrémonos en el esquema de conexión. En este dispositivo, trae un esquema un poco más complejo, pero el que les voy a explicar es casi lo mismo, ya que no vamos a usar el borne de conexión Y1 que sirve como reseteo del temporizador. Este dispositivo trae los bornes A1 y A2 que sirve para alimentar a la bobina. También trae el borne de entrada 15 y los bornes de salida 16 y 18. En condiciones normales, es decir, cuando el dispositivo está sin alimentación su bobina, tenemos. El terminal 16 es un contacto normalmente cerrado con respecto al terminal o borne de entrada 15. Mientras que, el terminal 18 es un contacto normalmente abierto. Suponiendo que el temporizador esté ajustado a un tiempo de retardo de 10 segundos. Entonces, al cerrar el interruptor U, empieza a cronometrar el tiempo de retardo. Cuando este tiempo se cumple, recién conmuta sus contactos auxiliares, es decir, el contacto que estaba abierto se cierra y el que estaba cerrado se abre. Estos se van a mantener en esa posición mientras que la bobina se mantenga energizada. Si se abre el interruptor U, entonces los contactos auxiliares regresan a su estado por defecto. Yo sé que en algunos ha quedado algunas dudas, por ende, veamos un ejemplo de un pequeño circuito usando este tipo de temporizador de retardo a la conexión. Para este caso voy a usar un interruptor termomagnético, el cual representa al interruptor U. También voy a usar dos bombillos como indicadores. Los cables de alimentación que le llegan al interruptor se pueden conectar desde algún tomacorriente o desde el tablero. Para este ejemplo se ha considerado que el cable color marrón es de fase y el celeste es de neutro, y la tensión entre estos es de 220 voltios. Se va a alimentar la bobina del temporizador a través de sus terminales A1 y terminal A2. Se va a conectar el terminal 15 con la misma línea de fase que le llega al terminal A1. Desde las salidas 16 y 18 se lleva los cables a los bombillos indicadores. Y desde los bornes restantes de los bombillos se conecta y se lleva hasta el otro punto de alimentación. Entonces de esta forma quedaría toda la conexión para comprobar el funcionamiento de este temporizador. Vamos a ajustar un retardo a la conexión de 10 segundos. Al momento que cerramos el interruptor subiendo la palanquilla, empieza el conteo del tiempo. Ojo que el bombillo naranja se enciende ya que está conectado en el borne 16, el cual es un contacto normalmente cerrado. Cuando se cumple el tiempo de retardo ajustado, los contactos auxiliares 16 y 18 conmutan y cambian de estado. Se cierra el contacto 18 y se abre el contacto 16. Si bajamos la palanquilla del interruptor U para desenergizar la bobina del temporizador, inmediatamente los contactos 16 y 18 regresan a su estado por defecto. De esta forma funciona este dispositivo. Obviamente que no solo sirve para encender o apagar bombillos con retardo, sino que se puede usar también para el control de motores. Pero, este dispositivo no se conecta directamente a un motor eléctrico ya que es un dispositivo de control o maniobra más no de fuerza o potencia. Para ello, se debe agregar un contactor, pero la conexión de este circuito se verá más adelante. Ahora pasemos a ver cómo se debe conectar un temporizador de retardo a la desconexión para ver su funcionamiento. Para este caso, se tomó como referencia el relé temporizado de la serie R22R1KMR, que es un temporizador de retardo a la desconexión, también de la marca Schneider Electric. La conexión es similar a la que se apreció para el temporizador TON, con la diferencia de que la alimentación para la bobina es independiente a la alimentación para los bombillos. El funcionamiento es el siguiente. Si cerramos el interruptor que alimenta los bombillos, inmediatamente el bombillo naranja que está conectado en el terminal 16 se enciende, y esto ocurre porque ese terminal corresponde a un contacto normalmente cerrado. Ahora, si cerramos el interruptor U para energizar a la bobina del temporizador, inmediatamente sus contactos conmutan, permitiendo así encender al bombillo verde que está conectado al terminal 18.
Si abrimos el contacto U para desenergizar la bobina, entonces empieza a cronometrar el tiempo de retardo a la desconexión. Cuando se cumple este tiempo, los contactos 16 y 18 conmuta a su estado por defecto. Entonces de esta forma funcionan los temporizadores. También existen dispositivos multifunción que son TON y TOF a la vez, pero el principio de funcionamiento es el mismo a los que se mostró aquí. Los temporizadores neumáticos y digitales funcionan de la misma manera. Por aquí arriba y al final voy a dejar los videos donde se explica la conexión de un circuito usando ese tipo de temporizadores. También al final de este video encontrarás el enlace para que veas cómo controlar motores eléctricos con estos temporizadores. Ve y echa un vistazo.